Bueno, muy buenos días. Soy Andrés Felipe Villate, estudiante de Administración de Empresas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En este momento procedo a hacer la explicación del taller de tablas de frecuencia y gráficos estadísticos de la materia estadística descriptiva. En principio, el primer punto nos dice que en la empresa Nutresa de la sucursal de Bogotá, el área de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para esto le solicita a cada uno que llene un cuestionario y una de las preguntas correspondía a la cantidad de hijos que tienen en este rango de edad. Aquí podemos evidenciar la matriz donde tenemos todos los datos recogidos y nos pide que identifiquemos la población, la muestra, el tamaño de la muestra, el variable y tipo de la variable del estudio. La población son los hijos de los trabajadores de la empresa Nutresa. La muestra son los hijos de los trabajadores de la empresa Nutresa menores de 10 años. El tamaño de la muestra son 70 personas. La variable es la cantidad de hijos que tienen este rango de edad y el tipo de variable es una cuantitativa discreta. A continuación nos solicita que se tabule la información en una tabla de frecuencia. Aquí tenemos los datos nuevamente y por acá tenemos la tabla de frecuencia. Podemos evidenciar que de los 70 datos recogidos, personas que tienen 0 hijos están 11 personas. Hay 14 personas que tienen un solo hijo. Hay 17 personas que tienen 2 hijos. 13 personas que tienen 3 hijos. 5 personas que tienen 4 hijos. 9 personas que tienen 5 hijos. Y una persona que tiene 7 hijos. Ahora vemos por este lado que el 15,71% del total de la muestra como tal corresponde a las 11 personas que tienen 0 hijos. El 20,00% corresponden a 14 personas. 24,29% corresponden a 17 personas del total de la muestra. 18,57% corresponden a 13 personas. 7,14% corresponde a 5 personas. El 12,86% corresponde a 9 personas y el 1,43% corresponde a una persona. Adicional a eso, dentro de la frecuencia acumulada, pues aquí en esta parte nos está mostrando como todo lo que corresponde a las frecuencias acumuladas. Esto en cuanto al primer punto. Y nos dice que saque conclusiones interpretando las siguientes frecuencias: F2, N3, F3 y N4. F2 minúscula quiere decir que hay 14 personas que tienen un hijo menor de 10 años en la empresa Nutresa. Este corresponde a este campo de acá. El N3 quiere decir que el 24,29% de las personas encuestadas tienen 2 hijos. Está por acá, por este lado. F mayúscula 3 quiere decir que hay 42 personas que tienen entre 0, 1 y 2 hijos menores de 10 años en la empresa Nutresa. Eso lo encontramos por este lado de aquí. Y N mayúscula 4 quiere decir que el 78,57% de las personas encuestadas tienen entre 0, 1, 2 y 3 hijos. Todo este rango de edad, todas estas personas de aquí para arriba. Esto en cuanto al primer punto.
Bueno, al final se evidencia aquí la gráfica. En el segundo punto dice que se quiere analizar en el supermercado Cobra Tiendas las utilidades en el último trimestre del año 2017. Para ello se seleccionan las utilidades de 45 días. Los resultados dados en millones de pesos fueron los siguientes. En principio se nos dice que identifique la población, muestra, el tamaño de la muestra, variable y el tipo de variable del estudio. La población son los supermercados Cora Tiendas. La muestra son 45 días de utilidades del año 2017. El tamaño de la muestra 45 días. La variable son utilidades en millones de pesos y el tipo de variable cuantitativa continua. Nos pide que se tabule la información en una tabla de frecuencia. Por este lado, entonces aquí se tienen los datos. Igual que en el punto inicial se tienen los 45 datos. Y en este caso pues debemos tomar primero el valor mínimo de la muestra, el valor máximo de la muestra, el rango entre el valor máximo y el valor mínimo, los intervalos entre cada una de las variables y la amplitud. Aquí por este lado obtenemos el nuevo rango, que se nos da multiplicando la amplitud por el número de intervalos. Un excedente que sería restar el nuevo rango con el rango inicial y sacar un nuevo mínimo y un nuevo máximo. Aquí entonces tenemos los límites inferiores y los límites superiores de cada una de los intervalos. Y entre cada uno pues tiene que encontrarse la amplitud que corresponde a el límite inferior, sumándole la cantidad de unidades del límite superior. Después de eso tenemos la marca de la clase, que corresponde a sumar el límite superior con el límite inferior y dividirlo en 2. Tenemos una frecuencia absoluta, son los valores que se encuentran entre el límite inferior y el límite superior. Lo tenemos aquí demostrado. Aquí tenemos el total de la muestra. Aquí tenemos la frecuencia relativa, el porcentaje al que corresponde cada una de las variables, y la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, que corresponden a los porcentajes. Aquí podemos evidenciarlos, aparecen los porcentajes de cada uno de ellos. Y finalmente aquí podemos evidenciar el gráfico, como corresponde a una variable cuantitativa continua, perdón. Cada una de las barras van unidas. Esto en cuanto al segundo punto. Y bueno, nos dice que saqué 4 conclusiones utilizando todas las frecuencias y gráfico estadístico. Y pues ahí nos dice que, por ejemplo, F minúscula 1 quiere decir que hay 8 días en los que las utilidades estuvieron entre 119 y 123 datos en millones de pesos. H mayúscula 2 dice que quiere decir que el 16% corresponde a 7 días de la muestra tomada. A su vez, estos 7 días estuvieron entre los 123,5 y los 127,5 datos en millones de pesos. H mayúscula 4 quiere decir que el 76% de los días se obtuvo una utilidad entre 119,5 y 135,5 datos dados en millones de pesos igualmente. Y finalmente F mayúscula 6 quiere decir que 42 días del total de la muestra se obtuvo utilidades entre 119,5 y 143,5 datos en millones de pesos. Y finalmente tenemos el tercer punto, en el que se nos muestra, se nos dice que en una empresa de confecciones hay 110 empleados. El gráfico muestra la composición de la empresa respecto a sus secciones. Aparecen 3, 4, 5, 6, 7, 8 secciones. Y pues aquí nos pide de igual manera identificar la población, la muestra, el tamaño de la muestra, la variable y tipo de variable.
Nos dice que la población es la empresa A&M, la muestra son los empleados de la empresa, el tamaño de la muestra son 110 empleados, la variable son la cantidad de empleados por cada sección y el tipo de variable cuantitativa y discreta. ¿Cómo se utilizó, cómo se hizo para sacar todos los valores? Pues aquí en la gráfica podemos visualizar que pues nos dice como el porcentaje de cada una de las áreas y se procedió a tabular de la siguiente manera. Se sabía que se tenía un total de 110 empleados y el porcentaje al que corresponde cada una de las de los departamentos. Entonces con esto lo que se hizo fue como multiplicar la cantidad total por el porcentaje que se tenía y pues como corresponde a una variable cuantitativa discreta, no nos va a arrojar valores decimales. De igual manera, pues estamos hablando de personas, no podemos hablar de personas teniendo un porcentaje por mitades o algo así, no se tiene que manejar números enteros. Entonces, así se pudo sacar como la cantidad de personas que pertenecían a cada una de las áreas de la empresa, por así decirlo, y las frecuencias acumuladas pues son las mismas que se manejaron en el punto número 1. Esto como para mirar el punto 3. Finalmente se necesita que se tabule la información y se saquen 4 conclusiones utilizando la tabla de frecuencias y el gráfico estadístico. F minúscula 1 nos dice que 10 personas pertenecen al departamento administrativo. H minúscula 4, el 49% de los empleados se encuentran en los departamentos de corte, armado, transporte y administrativo. F3, F mayúscula 3, 32 personas se encuentran entre los departamentos de corte, armado y administrativo. Y H mayúscula 7, el 94% de los empleados pertenecen a otras áreas diferente a bodega. Listo, pues con eso finalizo la explicación del taller de tablas de frecuencia y gráficos estadísticos. Espero que terminen de tener un resto de día muy provechoso. Hasta luego.